bienvenidos a nuestro 9º programa de Escuela Viva. Les saluda Lucero Barrenechea, dispuesta a compartir media hora de cultura y entretenimiento. Así es, y yo soy Brijan Robles Aldaña para disfrutar del programa del día de hoy. Y llegamos gracias a la señal de Primavera Televisión, Canal 15, quien nos cede su señal amiga. ¿Y sabía usted que el Quijote de la Ley, como se le apodaba, gobernó el Perú por un corto periodo? Además, algunos especularon que posiblemente había sido envenenado. Y aquí les tenemos una nota sobre la vida ejemplar de un gran moqueguano insigne, el mariscal Domingo Nieto Márquez. Y esto lo verás en nuestra secuencia del Script Up, a cargo de nuestro compañero del tercer año, André Cayo Vélez. Y esto lo ves a través de Escuela Viva. Reporteros Escolares en Acción. Domingo Nieto Márquez nació en Moquegua un 15 de agosto de 1803. Fue un político y un militar peruano. Fue jefe provisorio del Perú durante un corto periodo que fue de 1843 a 1844. Respetó a la autoridad legítima y a la Constitución, por lo que recibió en vida el seudónimo de El Quijote de la Ley. También lo llamaron el mariscal grecorromano, por su vasta cultura clásica y por su conducta política que hacía recordar a los republicanos que respetaban a la ley. Durante la primera campaña de intermedios, participó en las batallas de Torata y Moquegua. Fue ascendido a capitán, por lo que participó en la segunda campaña de intermedios, en las filas del regimiento Lanceros de la Guardia, en diciembre de 1823. Establecida la Confederación Perú-Bolivia, encabezada por Santa Cruz, Nieto solamente reconocía la autoridad legítima de Orbegoso, quien en 1837 fue elegido el presidente del Estado norperuano. Una creación geopolítica que junto al Estado subperuano y boliviano conformaban esta dicha confederación. Nieto se reincorporó al ejército el 7 de diciembre de 1841, cuando el Perú asumía una de las invasiones bolivianas después del desastre sufrido en Ingavi, donde murió el presidente Agustín Gamarra. Nieto se trasladó al Cusco y se hallaba en plenas funciones cuando su enfermedad al hígado se agravó, causándole la muerte el 17 de febrero de 1844. Solo tenía 40 años cuando corrió el rumor de que había sido envenenado. Consideramos a Nieto como uno de los más insignes moqueguanos, a quien debemos de tener siempre presente. Así es, y la semana pasada se celebró el Día Nacional del Folclor. Y los guatuchis nos los cuentan en Escuela Viva. Reporteros Escolares en Acción. Es hora de Guatuchis. Hola amiguitos, bienvenidos a esta secuencia de los Guatuchis. ¿Y dónde está Gringuita? ¿No la han visto por ahí? Eso, dale, así. ¡Qué bonito paso! Gringuita, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¡Tony! Estaba practicando mi danza para nuestra noche cultural del 14 de septiembre en el Cine Moquegua. Ah, ya, Gringuita. Qué bonito va a estar eso. ¿Y qué danza van a bailar? ¡Una bonita estampa de danzas peruanas! ¡Qué bien, Gringuita! Y justo te quería comentar que se celebra esta semana el Día Mundial del Folclor. Y es que la palabra folclor fue inventada por el arqueólogo inglés William John Thoms un 22 de agosto de 1846. ¡Sí! Además, Tony utilizó la palabra folclor para identificar los conocimientos y la sabiduría de las costumbres nativas. Y para que una práctica sea considerada folclor, debe ser traducida por el aporte colectivo de la gente y haberse arraigado en el pueblo, sobrepasando la prueba del tiempo. El folclor peruano es probablemente el más variado y rico de Sudamérica. Esto se debe a que el país se ubica exactamente donde habitaron las más antiguas y ricas culturas originadas de América del Sur. A su vez, el Perú alberga hoy en día miles de danzas dentro de sus 3 territorios geográficos. El folclor peruano consta de 3 geografías expresivas: la costeña, la andina y la amazónica. Además, les comento, amiguitos, que para que un hecho reúna la esencia del folclor, debe cumplir con ser popular, tradicional, colectivo, funcional y empírico. La alegría colectiva que nos brinda el folclor es un componente de la identidad nacional. Es un punto de encuentro para la formación de la identidad peruana. ¡Que viva el folclor peruano!
Adiós. Y en la semana que transcurrió hubo un evento cultural por el nacimiento de nuestro gran mariscal Domingo Nieto y el reconocimiento del señor Eber de la Flor Angulo. Y para conocer más sobre este tema hicimos una entrevista al señor Víctor Casanova Vélez en lo que fue esta ceremonia cultural a los insignes moquegüanos en el Centro Cultural Santo Domingo. La nota llega a cargo de Dayana Mendoza y Sebastián Pacho. Y esto lo ves a través de Escuela Viva. Reporteros Escolares en Acción. Estamos con el historiador, señor Víctor Casanova Vélez, quien es parte de la ceremonia, y para que nos pueda hablar un poco más de lo acontecido y sobre la gran importancia de nuestro héroe mariscal Domingo Nieto. Buenos días, señor Víctor. Muy buenos días, gusto saludarte. Queremos que nos cuente qué importancia tuvo esta actividad. Esta actividad es muy importante principalmente por una razón. Se hace un homenaje a una persona que ha hecho algo especial en vida, porque nos estamos acostumbrando a hacer los homenajes cuando ya la persona descansa en paz y él no va a ver ni las flores, ni va a escuchar los discursos, ni cosas por el estilo. Y así debe hacerse en vida. Y ahora, con respecto al mariscal Nieto, sabemos que usted es conocedor de su vida y obra. Es que deseamos que nos comente un poco más de él. ¿Cuál fue el papel de Nieto en la historia peruana? Nieto en la historia peruana lo podríamos diferenciar en dos formas. Nieto como político y Nieto como militar. Como político podemos resumirlo en unas palabras de él que son cortas, pero tiene todo el mensaje de lo que era en ese tiempo. En los años que vivió Nieto, un militar consideraba que la presidencia de la República era parte de su carrera. Es decir, todos se consideraban con el derecho de gobernar al Perú y si no era por las buenas, era a través del golpe de Estado. Pero Nieto tenía otra forma de pensar que es el principal legado. Y él decía textualmente, el Perú no podrá variar sus formas de vida social por el influjo de las armas, sino por las facultades ejercidas por los legítimos representantes a Congreso, que es el campo donde se discuten las conveniencias y los intereses del bien público. Un militar que habla de Congreso, de legalidad, de Constitución. Si Nieto no hubiera muerto a los 40 años, ¿qué hubiera sucedido? Nieto murió de una forma imprevista, de improviso, en el Cusco en febrero de 1844. Si él no hubiese fallecido ahí, él como presidente de la Junta de Gobierno que había en ese momento, la integraba Ramón Castilla, Higuaín y un señor Chocano de Moquegua, él hubiese sido el siguiente presidente del Perú a partir de 1845. La imagen de Nieto opacaba totalmente a la de Castilla. Solamente cuando Nieto desaparece es que Castilla puede salir del segundo plano donde estaba al primero, que es donde tú y todos nosotros nos lo hemos estudiado. ¿Por qué se rumoreó su posible envenenamiento? Se rumoreó porque él no había tenido mayores problemas de salud en la campaña que hizo desde Tarapacá, en Moquegua y en su viaje hacia el Cusco. No tuvo absolutamente ningún problema, pero cuando ya estuvo en el Cusco y ya se sabía que casi todo el Perú, a excepción de Lima, estaba bajo su mando, entonces algunos dicen que hubo ya ciertas desavenencias entre los militares que querían la presidencia. Ellos decían, si Nieto vive, él será el presidente que debe entrar, como hemos comentado. Entonces la única forma de hacerlo era que se envenenarlo. Tuvo problemas en su hígado y para algunos dicen que es una enfermedad anterior, pero para otros es efectos de que el veneno afectó el hígado de Domingo Nieto. ¿Qué significado tiene para los moquegüanos y para usted la figura de Nieto? Nieto, para la juventud, es un joven de 18 años, menor de edad, dependiente de su padre, que decide a esa edad tan temprana renunciar a las comodidades de su casa. La familia Nieto es una familia, diríamos, de una clase media acomodada, pero renunció a todo eso para irse al campo
a luchar por una causa que a veces muchos la consideraban perdida, que es la independencia del Perú. Nieto es, como le podemos agregar, que es un moqueguano que estuvo en las dos batallas que consolidaron la independencia del Perú. Estuvo en Junín, en agosto de 1824, y justo el escuadrón de caballería de Nieto es el que decidió la victoria de esa batalla que se estaba perdiendo. Y estuvo en los campos de Ayacucho, en la división La Mar. Ahí estuvo Nieto en la caballería. Y esa ala es la que recibió el ataque español más fuerte. Y fue la que se mantuvo firme. Entonces tú ves ahí que por estas y otras razones Nieto ha sido considerado y hasta la fecha como prócer de la independencia del Perú. Moquegua tiene en la lista de próceres uno muy distinguido, que es el personaje del cual estamos hablando. ¿Cuál es el valor y ejemplo que nos legó su vida y accionar? El ejemplo, la vida debe regirse por valores, tener una ética firme y sobre todo tener una visión a dónde se quiere ir. Si en este caso ustedes jóvenes no saben a dónde quieren ir y qué es lo que quieren hacer, pues simplemente van a divagar como un río del Amazonas, vuelta y vuelta y vuelta y están en el mismo sitio. Pero el mensaje de Nieto es que se debe tener valores firmes, a pesar de no ser ambicioso, y lo que es legal. Y como dije, Nieto también es el Quijote en sí. El hombre que se sacrifica por un valor, no espera que haya una recompensa económica, sino por lo que él lucha, por eso se sacrifica. Sus palabras finales para Escuela Viva y para el público moqueguano. Bueno, con esto lo que queremos es que la provincia Mariscal Nieto se sienta orgullosa del personaje que bautiza esta provincia. No es cualquiera. Nieto encarna el cumplimiento de los principios personales y de la justicia que se consagra con la ley. Y no se despegue de sus pantallas, que ya regresa Escuela Viva. Reporteros Escolares en Acción.